La historia de la conquista del Imperio Inca es, sin lugar a dudas, una de las narrativas más fascinantes y sorprendentes de la historia de la humanidad. Imagina esto, un pequeño ejército de poco más de 160 conquistadores, liderados por un hombre cuya ambición era tan grande como su cintura, desafiando a un imperio que se extendía a lo largo de miles de kilómetros, repleto de riquezas y un ejército que, aunque mal equipado, contaba con millones de guerreros. ¿Cómo es posible que un grupo tan reducido pudiera cambiar el destino de una civilización tan poderosa? La respuesta a esta pregunta no solo busca satisfacer nuestra curiosidad, sino que además se entrelaza con un viaje épico lleno de estrategias asombrosas, decisiones fatídicas y una serie de eventos que moldearon el futuro de un continente. Es probable que te estés preguntando, ¿qué secretos, qué particularidades hicieron que todo esto fuera posible? Acompáñame en esta historia, porque lo que viene a continuación te dejará reflexionando sobre el poder del ingenio humano frente a la adversidad y la historia misma. La llegada de Francisco Pizarro a tierras sudamericanas en el año 1532 se sitúa en un script de aventuras épicas. Sin embargo, mientras que muchos piensan que esta fue una historia de fuerza bruta, la verdad es más compleja y fascinante. Primero, debemos entender el Imperio Inca, un vasto territorio que abarcaba desde el sur de Colombia hasta el norte de Chile, con una compleja red de caminos, riqueza y una profunda espiritualidad. El imperio había logrado unir a diferentes tribus bajo un solo estandarte, pero bajo esa superficie de cohesión, había tensiones internas. ¿Puedes imaginar lo que esto significaba? Antes de que Pizarro llegara, los incas ya habían enfrentado una serie de desafíos, incluidos conflictos internos que habían dejado a la comunidad dividida. En 1532, el imperio estaba repleto de inestabilidad. Huáscar y Atahualpa, medio hermanos y luchando por el trono, habían dividido a sus seguidores. Este conflicto fue una oportunidad que Pizarro decidió explotar. Aquí se produce la primera revelación, no fue solo la fuerza y el acero de los conquistadores lo que les permitió prevalecer, sino su astucia para reconocer oportunidades y debilidades en su enemigo. Cada paso que dieron Pizarro y sus hombres fue calculado. A medida que se acercaban a Cajamarca, donde encontraron a Atahualpa, la situación se tornaba cada vez más peligrosa. ¿Sabías que al capturar a Atahualpa, Pizarro no solo tomó a un líder, sino que también desarticuló la estructura política del imperio? El efecto inmediato fue devastador, la captura del Inca desencadenó un colapso en la moral y en el mando del vasto ejército que estaba dispuesto a defender su tierra. En este momento, sería fácil pensar que la suerte estaba del lado de los conquistadores, pero había mucho más en juego. Mientras los incas estaban acostumbrados a una guerra organizada y centralizada, los españoles, por otro lado, eran impredecibles. Ellos tenían armas de fuego, caballos, sorprendentemente, una ventaja cultural. En las culturas andinas, el enfrentamiento directo era una acción de honor, algo que debería suceder cara a cara. Pero los conquistadores utilizaron su conocimiento de la guerra, su habilidad para sorprender, y la propaganda para expandir su poder. ¿Acaso no te sorprende pensar que la psicología de la guerra podría haber sido un arma más poderosa que la espada en este conflicto? Es importante mencionar los elementos que marcaron la diferencia en este encuentro histórico. Cuando Pizarro y sus hombres llegaron a Cajamarca, donde Atahualpa estaba recibiendo a sus invitados, decenas de miles de incas esperaban en los alrededores del templo. Pero su caos y confusión eran palpables. ¿Qué pasa cuando tienes a un pueblo que, a pesar de ser miles, no sabe cómo enfrentarse a un enemigo que no cumple con las expectativas de una guerra tradicional? La emboscada que los españoles ejecutaron fue brutal. En una noche, Pizarro tomó prisionero a Atahualpa y presentó un mensaje claro a los incas: su líder era cautivo, y la estructura de mando había caído. Pero eso no fue todo. Mientras tanto, los incas intentaron negociar. Atahualpa ofreció una considerable cantidad de oro y plata a cambio de su libertad. ¿Puedes imaginar la codicia que eso despertó en los conquistadores? Sin embargo, este hecho nos muestra una gran lección: las riquezas pueden ser tanto una bendición como una maldición. Los españoles esperaron, e incluso al recibir cantidades ingentes de tesoros, denegaron la libertad a Atahualpa. Fue un acto calculado para desmoralizar al pueblo inca y consolidar el poder español. Como resultado, la batalla no solo se libró en el campo, sino en la mente y la percepción de la gente.
El oro llevó a la destrucción y a un destino trágico para un sistema que estuvo tan atento a su riqueza. Mientras los días pasaron, y el oro seguía fluyendo hacia los españoles, las tensiones entre ellos y los incas iban en aumento. La idea de que una pequeña fuerza podía someter a una gran civilización es algo que muchos pueden tener dificultad en aceptar. Pero lo que debemos tener en cuenta es la manipulación y el uso de las divisiones internas al interior del imperio como un mecanismo esencial de control. Pizarro empezó a jugar con las fuerzas locales, formando alianzas con tribus enemigas de los incas, como los chancas y los huancas. Esta estrategia multinivel dio a los españoles una ventaja que, de otra manera, no habrían podido obtener. Ahora, pausar un momento para reflexionar. ¿Cuántas veces en la historia hemos visto cómo los conflictos internos minan la posibilidad de resistencia ante un enemigo externo? Lo que ocurrió en el Imperio Inca fue, en cierto modo, un microcosmos de muchas de las luchas sociales e internas de las naciones hasta el día de hoy. La traición y la búsqueda de poder sobre cualquier otro instinto humano facilitaron el camino para los conquistadores. Pero hay más. La llegada de los españoles no solo significó la caída de un imperio, sino la introducción de enfermedades que devastaron a la población nativa. La viruela, el sarampión y otras calamidades, introducidas sin querer por los españoles, diezmaron las poblaciones indígenas. ¿Sabías que se estima que, en algunas áreas, hasta un 90% de la población indígena murió en las décadas posteriores a la llegada de los europeos? Esto fue un golpe letal no solo para los incas, sino para muchas otras culturas indígenas a lo largo del continente sudamericano. Con una población reducida a la mitad, quienes quedaban no solo luchaban por sobrevivir, sino que se veían enfrascados en una nueva realidad que mudó sus tradiciones, sus creencias y sus vidas. Y aquí, una vez más, la historia se pone más intrigante. La conquista no fue simplemente una serie de batallas, sino una orquestación de estrategias políticas, un juego de ajedrez de poder donde cada movimiento tenía un impacto significativo. Francisco Pizarro no solo fue un conquistador sino un maestro estratega que entendió cómo manipular y jugar con las emociones humanas. Cuando las noticias de la captura de Atahualpa llegaron a las regiones vecinas, se intensificaron las tensiones. Sin embargo, muchos pueblos nativos se resistieron a la idea de rendirse ante estos conquistadores que parecían de otro mundo. Algunos buscaron refugio en las montañas, otros en las selvas, mientras que otros tantos se organizaban para combatir. Pero, ¿qué llevaron a algunos líderes indígenas a entregarse mientras otros luchaban? La respuesta puede residir en la mezcla de miedo, confusión y una desesperada esperanza de que las viejas tradiciones podrían restablecerse. Al mirar hacia los ojos de un conquistador, muchos vieron tanto un monstruo como una sombra de su antigua gloria. Mientras los años pasaban, Pizarro y sus hombres comenzaron a consolidar su dominio. La construcción de ciudades como Lima se inició, marcando un nuevo capítulo en la historia de América del Sur. ¿Pero a qué costo? Un imperio se desmoronaba, las culturas se mezclaban, y el mapa de la región cambiaba para siempre. Es en este enredo de culturas donde encontramos la intersección entre colonialismo y resistencia, y se forman identidades que aún resuenan en la actualidad. Lo que está claro es que la conquista del Imperio Inca es más que una simple historia de batallas y tesoros. Es un relato sobre lo que significa la resistencia, la identidad y el poder. Los efectos de este choque de culturas todavía se sienten hoy, y ha dado forma no solo a Sudamérica, sino al mundo entero. Entonces, la pregunta persiste, ¿qué fue exactamente lo que permitió que un pequeño ejército cambiara el destino de un imperio vasto e impresionante? Recuerda que lo que hemos explorado es solo la punta del iceberg. En la segunda parte, ahondaremos en las consecuencias de esta conquista, en cómo el legado de la resistencia indígena ha perdurado a lo largo de los siglos y en las lecciones que podemos aprender de esta dramática intersección de culturas. ¿Te atreverás a seguir explorando con nosotros? Mientras nos adentramos en la segunda parte de esta historia, es esencial observar cómo las consecuencias de la conquista del Imperio Inca se entrelazan con las realidades de la resistencia indígena y cómo estas dinámicas han impactado no solo a Sudamérica, sino al mundo en general. Un fenómeno que comenzó con la llegada de Pizarro y sus hombres es, en efecto, un capítulo fundamental en el relato del colonialismo, y también revela la resistencia resiliente de aquellos a quienes se les intentó subyugar. Una cuestión crucial que merece ser explorada es cómo la percepción del conquistador se transformó a medida que el dominio español se consolidaba.
Al principio, la figura del español era sinónimo de poder y riqueza. Las historias de oro y plata atraían a miles de exploradores y colonos a América, buscando su pedazo del Nuevo Mundo. Pero con la llegada del tiempo, los sentimientos hacia los españoles comenzaron a cambiar. Más de un siglo de dominación se tradujo en sufrimiento, despojo de tierras y explotación brutal de las comunidades indígenas. Las consecuencias del dominio español no se limitaron al mero despliegue de poder militar, la religión católica empezó a jugar un papel central en este nuevo orden mundial. Desde el primer momento, los españoles consideraron su misión como una cruzada para convertir a los paganos al cristianismo. La Iglesia, aliada del poder colonial, ayudó a implementar un sistema político que no solo marginaba a los indígenas, sino que transformaba drásticamente sus creencias y prácticas culturales. ¿Qué pudo haber significado para las comunidades indígenas esta violencia cultural que intentaba erradicar siglos de tradición? El sincretismo religioso se hizo evidente. Mientras los conquistadores intentaban imponer sus creencias, muchos indígenas adoptaron y adaptaron elementos cristianos a sus prácticas, resultando en una fusión cultural rica y compleja. Este nuevo panorama espiritual no solo sobrevivió, sino que también se convirtió en un símbolo de resistencia. Los rituales tradicionales se entrelazaron con las festividades católicas, creando un nuevo tejido de identidad que aún vive en la actualidad en muchas regiones de América Latina. A medida que el tiempo avanzaba, las tensiones también comenzaban a crecer entre los mismos españoles. Las luchas por el poder y la jerarquía entre los conquistadores se intensificaron, lo que llevó a conflictos internos que debilitaron el control español. En este contexto, los pueblos indígenas encontraron formas de resistir y luchar contra las injusticias que enfrentaban. En este punto, es vital recordar que las historias de resistencia no siempre se encuentran en grandes batallas, sino en el simple acto de supervivencia y en la preservación de la identidad cultural. Uno de los episodios más destacados de esta resistencia indígena ocurrió décadas después de la conquista, durante la rebelión de Túpac Amaru II en el siglo XVIII. La movilización de miles de indígenas en este levantamiento es una prueba de que la lucha por la autonomía y los derechos estaba muy viva. Túpac Amaru se erigió como símbolo de la resistencia contra la opresión colonial. Su desafío no solo fue contra el sistema español, sino también contra una estratificación social que lo relegó a la lucha por el reconocimiento y la dignidad. A medida que exploramos esta resistencia, es importante observar las diversas estrategias empleadas por las comunidades indígenas. La alianza con otros pueblos, la creación de movimientos que integraban aspectos culturales y religiosos, y la utilización de tácticas guerrilleras fueron algunas de las formas en que los pueblos originarios intentaron recuperar su autonomía. Estas estrategias revelan la inteligencia y astucia de las comunidades indígenas frente al desafío de un mundo que estaba cambiando drásticamente. Sin embargo, no hay que olvidar el impacto que las enfermedades traídas por los europeos tuvo en la resistencia indígena. Las epidemias de viruela, sarampión y otras enfermedades no solo diezmaron a la población nativa, sino que también desmantelaron sus estructuras sociales. Esto facilitó el dominio español, pero la resistencia no se detuvo. Las comunidades, aunque debilitadas, comenzaron a reorganizarse, buscando formas de adaptarse y combatir el sistema colonial que parecía inamovible. Una de las consecuencias más importantes de la conquista fue la creación de un nuevo orden social y económico que llevó al surgimiento de nuevas formas de explotación. Las encomiendas y la mita se convirtieron en estructuras que garantizaban que los indígenas trabajaran para los colonizadores, brindando nada más que un atisbo de lo que alguna vez fue su autonomía. La resistencia indígena, por lo tanto, no solo se limitó a la lucha armada, sino que también se manifestó en formas de desobediencia civil, como negarse a trabajar bajo condiciones impuestas o preservando tradiciones culturales en secreto. A lo largo de los siglos, el legado de este choque de civilizaciones ha generado un sinfín de conflictos, pero también de alianzas inesperadas. El siglo XX y XXI han visto el resurgimiento de movimientos indígenas en muchos países latinoamericanos, donde las comunidades buscan recuperar no solo sus territorios, sino también sus derechos culturales. Esta lucha por el reconocimiento es un testimonio del hecho de que la resistencia indígena nunca ha desaparecido en su verdadera forma, simplemente ha evolucionado. Al observar el estado actual de los pueblos indígenas en Sudamérica, es asombroso notar cómo la historia de la conquista se refleja en la búsqueda contemporánea de justicia y derechos.
Movimientos como el de los pueblos quechua y aymara en los Andes, en defensa de su identidad y tradición, demuestran que el hilo de la resistencia conectaba pasado y presente, y que las historias de estos pueblos aún siguen forjando su futuro. Hoy, líderes indígenas defienden sus derechos en foros internacionales, reclamando espacios que históricamente les han sido negados. Luchadores por los derechos humanos, como Evo Morales en Bolivia, han abierto paso a debates sobre la importancia de la representación indígena en la política y la sociedad. Esta nueva ola de conciencia ha llevado a la reivindicación no solo de derechos civiles, sino también de la tierra y los recursos naturales que son sagrados para estas comunidades. Sin embargo, las tensiones permanecen. La globalización y la explotación de recursos continúan poniendo en riesgo las tierras indígenas. Las luchas por el territorio, el agua y la biodiversidad son una extensión de las batallas que se libraron hace 5 siglos. En cada resistencia vemos el eco de una historia que se repite, donde las comunidades luchan por su derecho a existir, a conservar su cultura, a establecerse en el tejido socioeconómico contemporáneo sin ser marginadas. La historia del Imperio Inca y su conquista por parte de los españoles nos proporciona un marco para entender las complejidades de la historia latinoamericana. Nos enseña que la conquista no fue un evento aislado, sino un proceso que abarcó generaciones y resultó en una serie de interacciones que continúan evolucionando. La conquista se convierte en un relato de resistencia, y la resistencia en un símbolo de esperanza. Así, reflexionamos sobre la pregunta inicial, ¿qué fue exactamente lo que permitió que un pequeño ejército cambiara el destino de un imperio vasto e impresionante? La respuesta no se limita a estrategias militares, astucia o ambición desenfrenada. Es un recordatorio de la capacidad humana para adaptarse, resistir y en ocasiones triunfar en la adversidad. Las historias de resistencia, por pequeñas que sean, nos brindan esperanza en un mundo plagado de injusticias. Al concluir esta narración, es vital considerar las lecciones que hemos aprendido. La historia de la conquista del Imperio Inca es un espejo que nos refleja como humanidad. Enfrentamos conflictos sociales, divisiones internas y la búsqueda de identidades perdidas. Nos recuerda la importancia de escuchar las voces que han estado marginadas y la necesidad de construir un futuro donde las diferencias se celebren y la justicia prevalezca. La historia no es solo del pasado, sino también del presente y el futuro. La resistencia indígena nos desafía a aprender, a entender y a actuar en un mundo que necesita cambios. A medida que seguimos explorando y desentrañando estos relatos complejos, que nos invitan a cuestionar nuestras propias realidades y a trabajar hacia un mundo más equitativo y justo, el legado del Imperio Inca permanece como un recordatorio poderoso. ¿Te atreverás a ser parte de esta búsqueda de justicia y reconocimiento donde todos seamos protagonistas de nuestra propia historia?